A continuación tenemos a Álvaro Manso, que viene de una infancia rodeada de libros. Él cogió el testigo de su abuelo, que en el año 48 fundó la librería Luz y Vida, que él ha continuado después de 3 generaciones, una vocación que nació de pequeño cuando imitaba a su padre acompañándole en la librería familiar, y quizás también pues es por eso que observa más detrás de los volúmenes la librería como un espacio de libro más que como un negocio. Álvaro es vicepresidente de la Junta Directiva de CEGAL y él nos hablará de nuevos desafíos y proyectos en desarrollo de CEGAL. Álvaro, bienvenido. Gracias. Buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, esta es una foto que no había visto hasta ahora, pero me parece impresionante ver esta sala bastante llena, con mucha gente, con muchas librerías, con editores, con distribuidores, con autores. Bueno, creo que gracias por estar aquí en nombre de CEGAL. Es muy importante, creo que los congresos están siendo un revulsivo y un empuje para los proyectos de CEGAL y creo que esto es muy importante. A lo largo del congreso ya hemos visto temas relevantes como esa apuesta que se hace por parte de las librerías independientes por la bibliodiversidad. Me pasa como a Javi, que se me traba esto. Pues también hemos visto un poco lo que es la gestión diaria de nuestros negocios. Hemos visto también esas ayudas que tiene el Ministerio y que nos impulsan económicamente. Hemos ido viendo los datos, creo que muy interesantes, que evalúan nuestro sector y cómo podemos aplicar esas buenas prácticas en la gestión de nuestras librerías. Pero si me permitís, me gustaría reflexionar sobre algunos detalles que creo que son importantes y que para nosotros pueden ser la pauta para poder programar herramientas y yo creo que lo hemos hecho a lo largo de este tiempo. En la ponencia anterior, María José y Javi hablaban de la disminución de librerías independientes como una tendencia que se repite a lo largo de los años y que además sabemos que se fundamenta principalmente en la jubilación. Si recordáis, en el congreso pasado de Pamplona esto ya era una evidencia y esto nos llevó a que en ese congreso hubiera presencia de ADEL para poder conocer esa iniciativa. También es verdad que el consumo, la manera de consumir ha variado sustancialmente, sobre todo entre los jóvenes, y que competimos en ese espacio del ocio con las plataformas audiovisuales que realmente absorben mucho de tiempo, ¿no? De alguna manera, por lo tanto, también restan tiempo de lectura. Tenemos también un cambio en nuestras ciudades. Vemos claramente cómo los espacios de toda la vida, esos negocios que hacen significativas las ciudades y que las hacen diferentes, están siendo sustituidos por grandes franquicias, grandes cadenas de distribución, y ese proceso de concentración está llevando a la desaparición, entre otras cosas, también de librerías. La concentración que ocurre en estas ciudades y esa concentración de los negocios también la podemos ver en nuestro sector. Y yo creo que las cifras que habéis visto también lo decían. Las cadenas están ganando de alguna manera mercado, esa concentración a las librerías independientes y por lo tanto nos restan poder. Y nos restan poder respecto a las cosas que queremos hacer y a las cosas que queremos conseguir. Por otro lado, que también discutíamos antes, pero yo sí que creo que es una realidad, que tenemos un sistema de gestión en el que hay algunos de los procesos en los que tenemos que imprimir mucho tiempo y, por lo tanto, generamos o gastamos muchos de nuestros recursos en ellos. La ida y venida que decíamos de tantas entradas y salidas es algo que tenemos que ver cómo resolver.
Y bueno, creo que por último, algo que ha surgido ahora, pero que lleva tiempo viéndose, se ha surgido ahora porque ha aparecido en los medios, y cuando las cosas aparecen en los medios parece que de repente salen, ¿no? Que es este fenómeno de la gentrificación y de la expulsión también de esos negocios, y de cómo la subida de los alquileres en un negocio como el nuestro, y con los porcentajes que tenemos y con las, digamos, márgenes que tenemos, que sería lo correcto, pues puede causar realmente un problema grave o total, ¿no? Aquí hay algunos de los ejemplos que estamos viendo últimamente, que aparecen en prensa, pero hay muchísimos más que seguro que conocéis por vuestros gremios provinciales, y que están llevando, pues bueno, o al cierre o al traslado o a este tipo de cosas que, bueno, intentaremos de alguna manera ver si somos capaces de llegar a tener o a poder poner algún tipo de remedio, ¿no? Puestos aquí, que parecía que todo es negativo, creo que también es verdad que tenemos muchas oportunidades, y que también las situaciones nos abren a muchas oportunidades, ¿no? El Ministerio de Cultura, de manera concreta, la Dirección General del Libro y del Cómic y de la Lectura, mantiene un fuerte compromiso con las librerías, facilitando ayudas en sus presupuestos. María José Gálvez está totalmente involucrada con el sector y también abiertas a las propuestas que le hacemos llegar. La verdad es que es una ventaja increíble tener un ministerio con la receptividad que tenemos. Eso nos ayuda mucho. Tenemos como... Tenemos, como ya sabemos y hemos visto, herramientas especializadas muy potentes, Cegal en Red, LibriRed, todos estos libros, que pueden facilitar la toma de decisiones, la gestión de nuestros negocios. La verdad es que lo que nos hace falta es utilizarlas en toda su profundidad, porque realmente son herramientas potentes que utilizamos en muy poco grado, ¿no? Es posible la financiación de nuevos proyectos a través de distintas líneas abiertas. Recientemente, gracias al trabajo que se hacía en la UTTL, hemos descubierto que NISA, que pertenece al Ministerio de Industria, tiene una serie de líneas y de fondos para realizar préstamos sin aval en condiciones muy interesantes. Y también existen, por ejemplo, el Gremi de Cataluña tiene un convenio firmado con el Banco Sabadell, y desde Cegal también se están intentando firmar convenios para obtener beneficios colectivos para las librerías independientes. También el estudio mismo lo decía, se ha ido reduciendo la brecha digital, y por supuesto utilizamos de manera masiva programas de gestión. Y por último, y no menos importante, y yo creo que el Congreso lo demuestra, somos un grupo muy importante con un músculo técnico que creo que funciona, y que tenemos mucha capacidad de revertir algunas de las cosas que tenemos como problemas, ¿no? Bueno, en estas cotas que estamos alcanzando desde Cegal es un proceso de reflexión del sector que comienza con la identificación de los problemas, muchos de ellos expuestos en congresos, y que después pasan a una fase de maduración, y tras conseguir una financiación los ponemos en marcha. Ejemplo, los veis por aquí, que ilustran una manera de este proceso y que realmente nacieron así. Cegal en Red, LibriRed, todos tus libros, que probablemente sea la columna vertebral de Cegal, en mi opinión, que el trabajo de Jesús Trueba es una pasada, en mi opinión, también, y que incluso está a la misma altura sus exposiciones de todo lo que consigue. Quiero decir que me parece, tenemos una suerte inmensa de tener este potencial dentro de Cegal. Otros proyectos que están abiertos, como Librería Vital, que ha aparecido anunciada antes, un proceso que Antonio Canaima lleva de la mano, y que creo que también va a ser una de las herramientas, se acaba de implementar el año pasado, pero va a ser una de las herramientas de mejora más importantes que tenemos, adaptada a la tipología de librerías y con un, digamos, valor de mejora totalmente personalizado. Creo que es una herramienta que lleva mucho trabajo, pero que nos va a hacer progresar mucho a todos,
a todos los que realmente queráis utilizarla y queráis progresar, porque utiliza la experiencia de libreros que llevan muchos años para introducir mejoras cuantificadas, evaluables, en tiempos, etcétera, y poder corregir aquellos errores que otros ya han corregido y que podemos aprender a través de la experiencia. Comenzamos el trabajo de formación con Paris y la Fundación Germán Sánchez, y esto ha sido creo que un proceso de renovación para algunos de los libreros que llevamos más tiempo, un proceso de captación de personas interesadas y una manera de que nuestros equipos crezcan, se formen, se renueven, etc. Han pasado por ellos 1000 alumnos. Creo que no sé si estamos ya en 5 versiones o así, sumando todos los cursos, y creo que es algo interesante. Animaros a todos a que vuestros equipos pasen por estos cursos, porque creo que nos van a ayudar a gestionar mejor los equipos. De hecho, el Gremi Lliberters de Cataluña lleva tiempo con la escuela y es un ejemplo a seguir para poder progresar y, de alguna manera, crear buenos equipos. Vale, esto vamos a hablar un poco de... Alguien preguntaba antes en la otra ponencia sobre la OTTL y vamos a hablar un poco sobre ese tema. Hace un año decidimos poner en marcha este proyecto tras valorar la iniciativa que tenía ADEL, si lo recordáis, en el Congreso, vinieron a contárnoslo. Ellos trabajan varios aspectos, no solo la transmisión de librerías, sino también la nueva apertura de negocios. Durante estos meses hemos generado una estructura documental que permite la seguridad del proceso de transmisión a las distintas partes gracias al asesoramiento externo especializado. Es decir, se ha creado un cuerpo de documentación para que cada uno de los, tanto emprendedores como propietarios que quieren trasladar sus librerías, transmitan la información de manera segura, de manera anónima, y podamos evaluar perfectamente cuál es el valor del negocio a transmitir, los detalles sobre los que hay que incidir. Hablaba María José en la última ponencia, por ejemplo, no digo que nos hayamos especializado, pero ya sabemos muchas cosas sobre cómo cambiar un alquiler, o sabremos muchas cosas sobre los procesos de jubilación, o hemos aprendido detalles sobre lo que son las herencias. Cada proceso nos enseña cosas nuevas y creo que esto es muy importante. La oficina se ha promocionado y nos ha facilitado contar con una base de datos relevantes, tanto de librerías en proceso de jubilación como de emprendedores, fruto de la repercusión mediática, sobre todo de intervenciones que hemos hecho en momentos puntuales. También hemos recabado apoyos tanto institucionales por parte del Ministerio como parte privada, patrocinadores que provienen de la cadena del libro y que han facilitado fondos para realizar los préstamos a los emprendedores. Y a su vez hemos consolidado los órganos de control y seguimiento del proyecto por parte de CEGAL y de nuestros colaboradores y hemos comenzado a trabajar con procesos de traspaso. Nuestro colaborador principal, ya lo hablábamos, es el Ministerio, que mantiene una ayuda que el otro día, si estuvisteis cuando Jesús nos enseñó, es una ayuda de 80.000 euros directamente al mantenimiento de la Oficina Técnica de Librerías. Y contamos con los fondos que Penguin, Grupo Planeta, Grupo Anaya y Trebenque nos dan cada año para poder hacer préstamos directos a esas librerías cuando lo piden y lo necesitan para hacer sus procesos de traspaso. Esto es una ayuda importantísima. De hecho, de los proyectos que ahora vais a ver, la mayoría han pedido estos préstamos para poder avanzar en el proceso. Y lo que comentaba antes, otras de las partes que tenemos es esa financiación por ENISA, a la que luego os invitaré en un proceso que no solo será el de transmisión de librerías, y esos avales que a través de CREA podemos conseguir. Algo de resultados de lo que se ha hecho durante este año. El resultado de estos meses es el siguiente. 73 librerías se han puesto en contacto con nosotros para iniciar el proceso de traspaso, de las cuales 5 ya lo han finalizado y 6 se encuentran
en pleno proceso. No los tenemos todos hechos, pensábamos que íbamos a conseguir los 10, pero hay 11 proyectos que se van a cerrar en 1 o 2 meses. Con lo cual, más o menos estamos consiguiendo esa línea de proyectos que nos habíamos propuesto, que era 10 al año. Aunque ya veis que la demanda es muy superior a lo que casi incluso podríamos pensar. 26 están en búsqueda activa de candidatos que tomen el relevo. Es decir, 26 les tenemos evaluados, sabemos cómo son sus negocios, sabemos lo que pueden rendir, sabemos dónde están, todos sus detalles, cómo son sus alquileres, y estamos buscando con los emprendedores cómo ponerles de acuerdo y cuáles son los más adecuados. 9 iniciarán el proceso más adelante porque se han puesto en contacto con nosotros y tienen tiempo suficiente. Entonces, nos vamos a dar un par de años para que esos procesos empiecen. Pero es muy importante conocer detalles, luego veréis por qué. 2 están en fase de estudio porque primero lo que se hace es ver si cumplen los requisitos para poder estar con nosotros, y 25 no han sido seleccionados porque no cumplen los requisitos. Estos 25 les hemos creado una bolsa porque queremos que esas librerías de alguna manera puedan, y entonces van a pasar a ser estudiados, y si tenemos alguna posibilidad, intentaremos, pero tenemos que concentrarnos los recursos donde los tenemos, ¿no? Respecto a los emprendedores, solo indicamos a aquellos que han cumplimentado la documentación correspondiente, como ya os comentaba, tras las intervenciones. De 150 eran ahora, 120 hemos puesto, 38 lo han cumplimentado correctamente, ¿vale? De ellos, solo 3 son librerías en activo. El resto son nuevos emprendedores. Esto es un dato que luego hablaremos sobre él, pero creo que es muy importante. Y aquí hay algunas, aparte de aprender parte del proceso y cómo se puede realmente evaluar y qué es lo necesario evaluar una librería, tenemos un pequeño bagaje de las cosas que cada caso concreto nos está dando. Y me gustaría hablar de esto un poco. Muchos de los casos que nos estamos encontrando es la falta de inversión de la librería en los últimos años antes de la jubilación. Es decir, se va perdiendo el valor de las librerías según se va acercando el proceso de jubilación, se deja de invertir, se deja de actualizar, se busca una comodidad y, por lo tanto, el valor al momento del traspaso ha perdido. Y esto, además, no es muy admitido por parte de los propietarios, que tienen una idea de cuál es el valor realmente de sus librerías. Es decir, nos estamos planteando, y creo que lo vamos a hacer, contactar con aquellas librerías que estén más lejanas del proceso de jubilación para advertirles y ayudarles de que, por favor, no dejen ir sus negocios, porque lo que están haciendo es perder valor cuando son transmitidos, ¿no? Bueno, la valoración subjetiva del traspaso deriva de esto. Negocios que han mantenido una estructura media relevante cuando el equipo de trabajo, la facturación, ha caído después de muchos años, por lo tanto pierden valor. Hay muchas librerías que ni siquiera han sopesado un traspaso económico, simplemente se dejan ir y ya está. Bueno, en el concepto de relevo se barajan muchas posibilidades. Hay veces que ellos piensan que va a venir una cadena de librerías o de distribuidores y les va a comprar y ya está. Y con eso van a obtener una mejor oferta que en el mercado, cosa que no ocurre en realidad. Otra de las cosas que nos pasa en todos los procesos, es el celo, o más bien recelo, a la obtención de los datos, a poder rellenar, aunque la oficina técnica trabaja con un sistema en el que solo los técnicos son los que conocen los datos, digamos, identificativos de las librerías. El resto, incluidos los que estamos en el proceso, no conocemos esos datos directamente, no sabemos los nombres, trabajamos en bruto sobre algo que no sabemos, ¿no? Y yo creo que también es algo que debéis conocer, porque creo que es una manera
de que sea un proceso totalmente anónimo, que es, yo creo, la parte importante, ¿no? Respecto a los emprendedores, que tenemos muchos, como habéis visto, aunque luego concretando son menores, nos encontramos con cosas muy curiosas, pero bueno, nada sorprendentes. Mantiene una idea romántica de lo que es una librería, mi sueño es abrir una librería, me gusta mucho leer, ese tipo de cosas que hemos oído 1000 veces y que, claro, ¿de dónde vamos? No se plantean, realmente no han hecho un plan de su capacidad de negocio. Bueno, en realidad la librería se plantea como liberación de un trabajo en el que no están a gusto, cosas de este tipo. Entonces, tenemos una parte en aquellos procesos que podemos considerar que tienen futuro de formación de estos emprendedores, de darles conocimiento real de lo que es el negocio y un poco intentar hacer pedagogía en este sentido. Pero la clave, principalmente, es que muchas de estas librerías que se traspasan realmente son oportunidades muy buenas y por eso ese llamamiento a que los libreros que tenemos posibilidades y que queramos de alguna manera continuar con esos negocios, tenemos más posibilidades que ninguno. Y creo que debiera haber más librerías apuntadas como emprendedores porque hay un montón de oportunidades que no podríamos dejar pasar. Es mi opinión. Para ello hemos creado, o vamos a crear en realidad, porque esto estará en un par de meses, este panel. Vamos a utilizar un panel de librerías que nos sirva para que de manera anónima, como veis aquí, no sé si podéis llegar a leerlo, pero vamos a dar una referencia, el lugar donde están, el rango de facturación, algún pequeño dato más. Imaginaros que entráis en un panel que estáis buscando una casa, pues algo parecido, pero sin el precio. Y esta es la idea para que veáis que hay muchas oportunidades de negocio de diferentes tipos y que creemos que puede ser el camino correcto para que algunos ampliéis vuestros negocios. Aquí hemos puesto 4 palabritas. Creo que somos el sector trabajando para el propio sector. Hay un protocolo muy fácil de seguir porque lo hemos ido depurando. Bueno, veo a Miguel, que ha sido también uno de los conejitos de Indias porque ha sido de los primeros procesos por ahí. Y creo que hay una seguridad sobre la manera de decidir los procesos. Se busca los especialistas fuera de alguna manera de la oficina, fiscales, laborales, contratos, etc. Y creo que hay una transparencia que es muy importante. Nuestras propuestas de futuro o de las ideas que queremos desarrollar en CEGAL, no todas, pero algunas de las que parece que vamos a hacer ya. Habilitar una bolsa de trabajo. Cuando estuvimos hablando con el Gremi, nos comentaba María, su técnico, que uno de los lugares de los que se alimentan las librerías catalanas más es de la escuela y que es el punto, digamos, de abastecimiento, si queréis, o de contratación más importante de las librerías. Ahora, con los cursos París, queremos imitar esta idea y crear una bolsa de trabajo para que las librerías en el resto de los territorios puedan acceder a esa bolsa e intentar, de alguna manera, conseguir pues, empleados que además están formados porque han pasado por eso. Facilitar la apertura de puntos de venta. En un principio no era nuestra idea, pero creo que hemos cambiado de idea dada la situación y dado los recursos que hemos encontrado. Y vamos a imitar un poco a Adel y vamos a abrir la oficina a la apertura de nuevos negocios, ¿vale? Para ello vamos a través de ENISA y esos fondos que hemos encontrado que tienen una caducidad muy rápida, porque
La actividad tiene que desarrollarse pronto, o el proyecto hay que presentarlo pronto, pero creemos que es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Por lo tanto, vamos a habilitar contactos con ENISA para que podáis conocer a través de ellos cuáles son las condiciones que creemos muy ventajosas para todo esto. Tenemos que agilizar los procesos de traspasos porque 10 traspasos van a ser pocos al ritmo en el que están ocurriendo las cosas. Y como hemos visto antes, estos son los patrocinadores que tenemos en este momento. Aquí hay editoriales, distribuidoras, gente del canal que no está aquí y que creemos que debe hacer un esfuerzo por estar aquí. Al final, la persistencia de esas librerías es un problema de toda la cadena y creo que es interesante. Ellos están presentes en un consejo de seguimiento de los procesos, conocen los procesos que vamos haciendo y de alguna manera cómo se está tratando esto y lo importante que es para los emprendedores poder recibir esas ayudas. Si queremos aumentar el número de librerías que de alguna manera entran en los procesos y poder responder a más de 10 cada año, necesitamos que haya más patrocinadores en este sentido. Más cosas. El tema de la gentrificación y los alquileres, y unido un poco a todo y a cosas que nos ha dicho María José esta mañana y a incluso el discurso del ministro cuando nos habló de las librerías como espacios democráticos, espacios de democracia, o como hemos estado hablando aquí de espacios de garantistas del derecho a leer. Creemos que una de las posibilidades para adoptar medidas es que las librerías sean reconocidas como un espacio cultural de alguna manera a través del Ministerio. Es decir, una vez que haya un reconocimiento de cuáles son esos lugares como espacios culturales, democráticos, garantistas del derecho a leer, tenemos motivos suficientes para identificarnos sobre otro tipo de comercio y tenemos la necesidad de pedir una serie de ventajas sobre esos espacios. Yo creo que este es uno de los caminos que debemos explorar, pero la primera parte sería buscar esa certificación de esos espacios. Esto sería una de las cosas que vamos a trabajar. Vamos a desarrollar un plan estratégico para que pensar más allá de un año más adelante o de 2, e intentar buscar las líneas por las que tiene que ir la política de CEGAL y qué proyectos nuevos tiene que impulsar. Creo que esta parte es muy importante. Queremos hacer luego pequeñas experiencias, por ejemplo, auditorías de procesos. Ese proceso que decimos que nos mata a todos, de entrada de mercancía y de salida, seguramente lo que le falta o nos falta es estudio, que auditemos cómo estamos haciendo esos procesos y que les mejoremos sensiblemente. Seguramente seamos mucho más capaces y consigamos hacer que el tiempo que empleamos en eso sea mucho menor. Otra idea que desarrollaremos es centrarnos ahora con las herramientas que tenemos y probablemente también con algunos sistemas de auditoría de algunas de las librerías, como hemos hecho alguna vez en el Congreso con el personal shopping, cosas así. Queremos centrarnos en algunas de las ventas que consideramos importantes, sobre todo lo decía Freddy antes, por futuro, que pueden ser las ventas de libro juvenil, etc. Y queremos seguir ese proceso, cómo respondemos a ese público que es diferente, que se comporta de manera diferente en la librería, que los editores han apostado por él y que realmente es futuro de librería. Entonces intentaremos hacer ese proceso de testar esos comportamientos para mejorarlo y para transmitirlo un poco a todos. Y en principio estas son un poco las líneas generales de lo que queremos seguir. Cualquier pregunta me decís.